Muy buenos días, chicas y chicos. El día de hoy estaremos viendo este nuevo ejercicio de identidades trigonométricas. Este es el tema nuevo con el que estaremos trabajando estas clases siguientes y son muy sencillos, son muy divertidos y lo que vamos a estar haciendo es demostración y simplificación de expresiones que contienen funciones trigonométricas. Dichas funciones trigonométricas, vamos a relacionarla con lo que son ahora las identidades más bien trigonométricas y vamos a utilizarlas para aplicar estas simplificaciones y estas demostraciones, ¿sí? Utilizando lo que ya conocíamos en el tema anterior de lo que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, conocidos como funciones trigonométricas. Entonces, ahora, las identidades trigonométricas específicamente son estas expresiones que les estoy mostrando en pantalla. Son identidades trigonométricas recíprocas, de tangentes y cotangentes, pitagóricas, de cofunciones, de reducción, de suma o diferencia, como esta que ven aquí, de suma o diferencia. Tienen acá las del ángulo doble, porque como ustedes pueden ver aquí el seno tiene al doble, el coseno al doble. Reducción de potencia porque tienen aquí seno cuadrado y luego aparece coseno elevado a la uno. Con el ángulo doble, sí, pero ya está la primera potencia. Luego fórmulas de suma producto porque de una suma posteriormente tienen un producto. Fórmulas de producto suma porque de un producto después tienen ustedes una suma, una resta. Estas son las fórmulas básicas con las que estaremos trabajando este tema. Las principales, vamos a decir, o más usuales dentro de eso son las recíprocas, las de tangente, cotangente, las pitagóricas. En alguna que otra ocasión se aparecen estas por aquí, estas de acá, y algunas veces también podrá que aparezcan esas. Estas son las más comunes que aparecen en todas partes cada ratito, en cálculo, en trigonometría, en ciertos tipos de problemas, en cálculo integral, en cálculo diferencial, en casos también podrían aplicar por ahí. Y son las que principalmente vamos a trabajar. Las demás también, pero mucho más estas. Y entonces tenemos aquí escrito un primer caso muy interesante que es de demostración. Nos dice, hay que demostrar que 1 entre coseno de alfa menos coseno de alfa es igual a seno de alfa por tangente de alfa. Entonces aquí a lo mejor a ustedes les parece un poquito más complicada la parte de la fracción, pero yo les recomiendo que tomen esta parte, que está un poquito, que tiene un poquito más de trabajo, a que se fueran de aquí hacia acá. Por supuesto que se puede en ambos sentidos. Ustedes pueden elegir el segundo miembro, que es este, o pueden elegir el primer miembro, que es este, ¿verdad? Recuerden, en ecuaciones esto es segundo miembro y esto es primer miembro. Entonces aquí mi recomendación es la siguiente. Yo empiezo siempre por el lado que se ve un poquito más, vamos a decir, complicado para irme a lo más sencillo, porque es más fácil que yo simplificando esta parte puedo obtener un seno de alfa por una tangente de alfa. Entonces aquí, ¿cuál sería mi recomendación? Paso número uno, yo consideraría trabajar las fracciones. Y entonces aquí vamos a buscar la manera de que nos quede como común denominador el coseno de alfa. Aquí nosotros sabemos que coseno de alfa entre coseno de alfa me va a dar 1, ¿verdad? Coseno de alfa entre coseno de alfa es igual a 1. 1 por el 1 que está aquí, pues 1, menos coseno de alfa entre 1, coseno de alfa entre 1 es igual a coseno de alfa. Entonces aquí esto nos va a quedar coseno de alfa por coseno de alfa, nos va a quedar coseno cuadrado de alfa. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, ustedes a esto le llaman regla de la mariposa, ¿no? Una regla bien sencillita. Ustedes dicen, ok, se multiplican los denominadores, se multiplica este por este, y lo que se obtiene se coloca aquí, se multiplica este por este, y lo que se obtiene se multiplica acá. No me gusta explicar con ese método, aunque sé que es el que ustedes más conocen, porque no aplica para cuando ustedes tienen muchísimas fracciones, se tendrá que aplicar de 2 a 2 y no me gusta mucho ese procedimiento por esa razón. Creo que es mejor que se aprendan de fondo lo que es la metodología para la solución de suma o resta de fracciones con diferente denominador.
Me parece mucho más práctico porque así pueden sumar ustedes 2, 3, 4, 5, 6, 10 fracciones o las que ustedes quieran. Ahora, una vez que tienen esto, nosotros estamos tratando de mostrar que eso es igual a seno de alfa por tangente de alfa. Y entonces aquí, pues hay que continuar haciendo nuestras operaciones, ¿no? Esto sería 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿A cuál de nuestras operaciones de acá se parece? 1 menos coseno cuadrado de alfa. Yo aquí veo una pitagórica. Una pitagórica dice seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Aquí la tenemos. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Ahora, pero yo tengo 1 menos coseno cuadrado de alfa. Ok, si hago un despeje, seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Y qué coincidencia tiene esto con esto de acá? Pues resulta ser que sí se parece bastante, ¿no? Voy a cambiar todo este numerador por el seno cuadrado de alfa. Para eso me van a servir las identidades. Seno cuadrado de alfa entre coseno de alfa igual a seno de alfa por tangente de alfa. Ahora, tengo seno cuadrado de alfa. Esto equivale a tener seno de alfa por otro seno de alfa, dividido entre coseno de alfa. Y esto es igual a seno de alfa por seno sobre coseno de alfa. Por seno de alfa sobre coseno de alfa. Todo número entero dividido entre 1 es el mismo número, así que le puedo poner un 1 en la parte de abajo. ¿Y esto para qué lo estoy haciendo? Simplemente para demostrarles que sí va a ser lo mismo, ¿sí? No es necesario que esta parte se trabaje, se puede dejar tal cual. De hecho, es mi recomendación en la mayoría de los casos. Pero aquí quiero que observen que desde aquí, esto ya es lo mismo, ¿sí? Ya es lo mismo. Yo pudiera aquí hacer una simplificación y decir seno sobre coseno es tangente, entonces esto me va a quedar seno de alfa por tangente de alfa igual a seno de alfa por tangente de alfa. Como ustedes pueden ver, son exactamente lo mismo, ya sea que lo visualicen así o que lo visualicen convirtiendo más bien a este lado, a este primer miembro de la ecuación, y convirtiendo a lo que es seno sobre coseno, cualquiera de los dos valores de seno que tienen ustedes aquí, lo tomen y lo dividen entre uno de este coseno que tienen aquí el denominador, y se van a dar cuenta que lo que obtienen pues es una tangente, con lo que seno por tangente pues es lo mismo que lo que ustedes tenían acá. Está demostrado ya que es verdad que esta expresión que está acá, esta expresión efectivamente es lo mismo que esta. Entonces, demostrada y terminada esa parte, ¿no? ¿Qué otro tipo de ejercicios de este tipo ustedes pueden resolver? Bueno, tienen otro caso particular, que sería, por ejemplo, este. Dice, tenemos 1 más coseno de alfa por 1 menos coseno de alfa. ¿Qué pueden hacer con esto? Ah, bueno, pues ustedes lo que pueden hacer aquí es una multiplicación. Sin embargo, ustedes saben, porque ya vieron por ahí en álgebra, que la multiplicación de estos binomios que ustedes tienen aquí son unos conjugados, ¿verdad? Tienen la característica de ser conjugados porque son con los mismos valores, pero diferentes signos dentro de lo que es la suma y el otro que contiene una resta, ¿no? Y sabemos que los binomios conjugados nos dan como resultado una diferencia de cuadrados. Entonces esto sería 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Pero qué es 1 menos coseno cuadrado de alfa, muchachos?
Ah, bueno, pues uno menos coseno cuadrado de alfa. Uno menos coseno cuadrado de alfa es igual a seno cuadrado de alfa. Otra vez usamos la pitagórica que dice seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a uno. Si ustedes llegaron hasta aquí, entonces hay que simplificar. Seno cuadrado de alfa es igual a uno menos coseno cuadrado de alfa. Y esto es igual a seno cuadrado de alfa. La máxima simplificación para ese ejercicio sería seno cuadrado de alfa. Con esto hemos terminado.